La Biblia de los Caídos, capítulo 23, versículo 30. Miriam empezaba a desesperarse. Desde que había dejado al niño, a Sara y a Mario a salvo, no lograba dar con el gris. Y necesitaría su ayuda. Los demonios no eran su especialidad, pero no se requería un experto para saber que éste era demasiado fuerte y poderoso como para tratarse de una posesión normal y corriente. Y ahora su misión peligraba. Había sido un error permitir al gris seguir adelante con el exorcismo. Y ella no cometía errores. Por algo era la favorita de Micael. Debería haber entregado al gris inmediatamente, pero no lo había hecho, y ahora todo podía salir mal. Si la niña mataba al gris, tendría que entregar su cadáver al cónclave. Micael le había autorizado a matarle si se resistía, pero no era esa la explicación que tendría que dar al ángel. Tendría que reconocer que había sido su falta de juicio lo que le había permitido enfrentarse a un demonio. Y esa era una idea muy poco atractiva, especialmente porque Micael le quería vivo. No lo había dicho explícitamente, pero ella le conocía, sabía interpretar sus gestos y el tono de su voz. El ángel quería al gris con vida, y ella suponía que era para matarlo él mismo. La centinela había estado presente en varios exorcismos en los que el gris había participado. Nunca había fallado. Siempre liberaba a la víctima, aunque a veces se le escapaba el demonio en cuestión. Y siempre lo había logrado con relativa facilidad. Por eso le había consentido seguir adelante, por la confianza que inspiraba en ella. Y por algo más. No podía engañarse a sí misma. Sus sentimientos hacia él se habían desarrollado extraordinariamente, más allá de su control, embriagándola, enturbiando su voluntad. No hasta el punto de no cumplir con su misión, eso era impensable, pero sí lo suficiente como para retrasar el momento de entregar al gris el máximo posible, y pasar todo el tiempo que pudiera junto a él. Le carcomía por dentro lo último que le había dicho el gris, que era una chiquilla emocional porque nunca había estado con un hombre. Jamás hubiera tenido esa imagen de sí misma de no ser por estos últimos días. Ella controlaba sus sentimientos mejor que nadie. Y en el plano sentimental era especialmente sencillo. Los hombres le inspiraban un rechazo instintivo desde que la violaron. Así que apenas le suponía esfuerzo dominar sus escasos impulsos sexuales, hasta que conoció al gris. Entonces algo fue creciendo en su interior, algo novedoso, un deseo que ella no conocía y que tardó en comprender que no podía someter a su voluntad. Tal vez se debía al hecho de que podía estar con el gris sin ensuciar su alma, como él había señalado. O tal vez no. ¿Qué importaba eso? Lo que contaba era la atracción que estaba ahí, en su interior, y quemaba. Y sabía que eso no podía ser nada bueno. Así que registró la casa buscándole, intentando llegar a tiempo para ayudarle a vencer al demonio. Tuvo que emplearse a fondo para derribar alguna puerta o incluso un tabique con su martillo. Había muchas runas de protección esparcidas por el chalet, y la niña también había ido sembrando las suyas, lo que dificultaba su avance. Llegó a la entrada, guiada por un temblor que sacudió toda la casa. El suelo se había derrumbado, abriendo un boquete enorme en el centro. No vio a nadie. Había un espejo en la pared inmenso, ennegrecido y agrietado, como si lo hubieran apuntado con un lanzallamas. Miriam supo inmediatamente que el gris había estado allí. Abandonó el lugar siguiendo más ruidos, voces amortiguadas por la distancia, gritos
y muebles cayendo. La centinela apretó el martillo y corrió a la primera planta. En el pasillo se topó con la runa de sangre que había grabado el gris en el suelo. Era muy fuerte y le impedía el paso. Entró en una habitación. Solo había una puerta, por la que había entrado, con lo que no podía seguir avanzando, a menos que... Alzó el martillo y lo estrelló contra la pared. Podía oír voces al otro lado. No distinguía la conversación, pero era obvio que había varias personas, y desde luego el demonio era uno de ellas. Alguien gritaba desesperadamente. Detuvo su siguiente golpe al captar algo con claridad. Estaban hablando de un cuadro y de la Biblia de los caídos. No le costó imaginar que la pequeña Silvia estaría interesada en el libro y que trataría de arrebatárselo al gris por todos los medios. Pegó la oreja a la pared buscando un punto en el que llegara la conversación con mayor nitidez. Al parecer estaban en una pausa, porque apenas oían nada. Miriam dudó. Derribar la pared causaría mucho ruido y alteraría al demonio, con lo que perdería la ocasión de atacar por sorpresa. Por otra parte, el gris podía necesitar su ayuda. Si se retrasaba mucho, tal vez sería demasiado tarde. Resolvió el dilema rápidamente. Ella era una mujer de acción. No se limitaría a escuchar detrás de una pared. Empuñó el martillo con las dos manos, lo alzó por encima de la cabeza y se dispuso a descargarlo contra la pared con todas sus fuerzas. Pero no llegó a hacerlo. La pared estalló en su cara, reventó en pedazos. Varios cascotes la derribaron, dejándola medio sepultada. Pero alcanzó a ver al gris atravesar el muro y volar hasta estrellarse contra la pared opuesta. El golpe fue brutal. Enseguida llegó la niña, saltando y gruñendo, impulsándose con manos y pies. Era muy rápida. El gris apenas podía levantarse. Le faltaba el aliento, pero aún logró esquivar el primer zarpazo de Silvia. Con el segundo no tuvo tanta suerte. El demonio le alcanzó en el costado. El gris rodó por el suelo tratando de alejarse. Miriam casi no podía creer lo fuerte que era ese demonio. El gris estaba perdido, relegado a defenderse y retroceder. Solo era cuestión de tiempo que Silvia le asestara otro golpe y todo habría terminado. Tenía que ayudarle. Se liberó de los cascotes, decidida a aprovechar que el demonio no había advertido su presencia. Tan centrado como estaba en rematar al gris, apuntó y arrojó su martillo al demonio. Echó a correr con un grito de guerra mientras un torrente de adrenalina inundaba su cuerpo. Mientras tanto, Sara abría los ojos. Tenía calor, mucha calor, sobre todo en el brazo derecho. El brazo ya no está roto. Lo dobló y estiró varias veces, sin poder creer que estuviera perfectamente. Su último recuerdo era un dolor indescriptible y su brazo colgando inerte, doblado hacia atrás, con el blanco del hueso asomando entre carne desgarrada y sangre. Luego de eso se había desmayado. Un alarido la sobresaltó. Como estaba tirada en el suelo, se incorporó a medias. El niño estaba a su lado, boca arriba, pateando el suelo con manos y pies. Chillaba con desesperación, como si él estuvieran arrancando la piel a tiras. La rastreadora trató de dar con el problema, pero no veía nada. No sangraba ni tenía nada roto. Sin embargo, Diego no paraba de gritar. El sudor resbalaba por todo su cuerpo. Tenía los ojos desenfocados y no paraba de moverse. Sara fue incapaz de calmarle. No recordaba haber visto a nadie sufrir tanto. Debía de tener algún problema interior, un veneno, ácido, algo que no se puede ver desde afuera. Trató de sujetarle para que no se lastimara, pero fue inútil. El pequeño cuerpo del niño convulsionaba y brincaba con demasiada fuerza para ella.
Continuó botando de un lado a otro hasta que gradualmente se detuvo. Diego se quedó por fin inmóvil, empapado en sudor, con los ojos entrecerrados. ¡La hostia! ¡Qué dolor! Alex ya no podía hacer nada por evitarlo. No había reaccionado a tiempo y estaba muy lejos. Y Miriam ya no tenía nada que arrojar a la niña. Habían fracasado. Por suerte, se equivocó. La centinela encontró algo que lanzar para interceptar la zarpa letal del demonio. Su propio cuerpo. En el último instante, saltó sobre el gris y recibió el golpe por él, en mitad de la espalda. La zarpa atravesó la chaqueta de cuero, desgarró piel y músculos, y destrozó un par de costillas. Silvia no se lo esperaba. La centinela aprovechó el fugaz desconcierto del demonio para golpearla con la inercia del salto, que le hizo perder el equilibrio. Alex se asombró de la fortaleza de Miriam, de su resistencia al dolor. La sangre de su espalda empapaba todo su cuerpo. Caía sobre el gris, que seguía en el suelo, semi-inconsciente. La centinela recuperó el martillo y destrozó una de las manos del demonio aplastándola contra la pared. Silvia no pareció sentir ningún dolor. Era el momento idóneo. Alex surgió de su escondrijo, en completo silencio, y agarró un ladrillo. Uno grande, lo suficiente para ser un proyectil eficaz, pero no tanto como para que el peso le impidiera manejarlo con soltura. Apuntó cuidadosamente, calculó el momento preciso y lo lanzó con todas sus fuerzas. El ladrillo voló por el aire. Por otro lado, Plata apareció de repente, con sus pisadas resonando en el pasillo. Tenía un aspecto de estar enfadado. Sostenía su barriga con las dos manos mientras se acercaba observándolo todo con ojo crítico, balanceándose ligeramente de un lado a otro al caminar. «Niño, por fin os encuentro. Encantado de verte, querida». Inclinó la cabeza ante Sara. «¡Ah, que viene tanto ruido! Así no hay quien duerma». «¿Y qué le pasa a Mario?», preguntó mirando al millonario, que yacía en el suelo con la mirada perdida en algún punto del techo. «Plata, me alegro de verte, macho», dijo Diego. «Pasa de Mario, se le ha ido la olla». El hombretón asintió. «Seguro que es por enterarse de que Silvia no es su hija. Esas cosas duelen. No quiero ni imaginarme lo que me pasaría si me enterara de que mi hijo no es mío, sino de otro». Sara contuvo la respiración. ¿Plata sabía que Silvia no era hija de Mario desde el principio? De ser ese el caso, ¿por qué no se lo había dicho al gris? ¿Sabría también que su padre era un demonio y que ella era un híbrido? A esas alturas, no le pareció descabellado que así fuera. Ya le habían advertido de que Plata estaba al tanto de muchas cosas, como por ejemplo que el gris había descuartizado a Samael cuando ni siquiera a Miriam se lo habían dicho los ángeles. Los cambios de cuerpo y todo lo demás relacionado con Plata no era lo más difícil de comprender. La rastreadora se dio cuenta de que llegar a conocerle, a entender sus motivaciones, era con diferencia el verdadero reto. Tal vez fuera imposible. Plata era demasiado complejo e insólito. Por eso había algo que le había sorprendido por encima de todo. ¿Tienes un hijo, Plata?, preguntó Sara, atónita. No que yo sepa. Aún no he encontrado a la mujer adecuada. Enrojeció y se rascó la barbilla nervioso. Tal vez algún día. Tosió y carraspeó. Se aclaró la garganta sin mirarla a los ojos. Claro que he estado en cuerpos que tenían hijos, incluso nietos. Una sensación agradable. «Plata, ¿has visto al gris?», preguntó Diego. Les llegaban ruidos desde la habitación contigua, en la que habían entrado el gris destrozando la pared cuando le arrojó el demonio. Lo que el niño quería saber
era si Plata había intervenido en la pelea. No, últimamente no me hace mucho caso. Se inclinó sobre Diego con aire conspirador. Creo que le preocupa que ocupe su cuerpo. ¿Sabes? Naturalmente, no me lo ha dicho, pero yo tengo olfato para esas cosas. Por cierto, tienes mal aspecto. La maldición, ¿verdad? Mala cosa. Ven, déjame que te ayude. Yo te sostengo. Apóyate en mí. Así. Agárrate en mi brazo. Miriam estaba empapada en su propia sangre. Manaba de la espalda del zarpazo que le había dado la niña al escudar al gris con su propio cuerpo, y resbalaba hasta los pantalones, caliente y pegajosa. Y no sentía ningún dolor. Su entrenamiento la había preparado para soportar eso y mucho más. Si se detenía a pensarlo, sabía que una herida tan seria no podía ignorarse sin pagar las consecuencias más adelante. Pero ahora no tenía tiempo para consideraciones. Los ángeles le habían infligido castigos mucho peores y ella siempre los había superado todos, sin venirse abajo, sin pronunciar una sola súplica. Esta vez no iba a ser diferente. Además, estaba encolerizada, temblaba de rabia. La adrenalina amortiguaba el dolor mejor que cualquier narcótico o método sanador. El demonio soltó un rugido feroz, como el de un oso, y sacudió el muñón de su brazo derecho. El martillo de la centinela había seccionado la mano. La muñeca destrozada expulsaba sangre como una manguera. Era un líquido denso, de color marrón oscuro y humeante, tan apestoso que mareaba. Silvia alzó el brazo y bañó a Miriam con su maloliente sangre. Le cubrió la mitad de la cara y tiñó de rojo su fabuloso pelo dorado. Miriam sintió que su rostro se derretía al contacto con la sangre del demonio. El pelo empezó a arder. Era como si hubiera metido la cabeza en un barril de ácido. El dolor bajaba por su cuello según iba cayendo la sangre. Conocía una runa que podía curarla, o al menos evitar que la sangre se extendiera por todo su cuerpo quemándola viva. Pero no la usó. Eso era lo que el demonio esperaba de ella. La centinela se apartó del gris, que seguía al borde de la conciencia en el suelo, para que no le cayera encima la sangre del demonio, y atacó con el martillo. El golpe fue demoledor, alcanzó a Silvia en el pecho, justo en el centro, y la empotró contra la pared del fondo. No pudo evitar sorprenderse cuando vio que la niña aún se movía. Nadie había sobrevivido nunca a un impacto directo de su martillo con todas sus fuerzas. Miriam se acercó para rematarla de una vez por todas. El ácido seguía corroyendo la parte izquierda de su cara. Pronto llegaría al hueso. No veía nada por el ojo izquierdo y supo que ya nunca lo recuperaría. Y probablemente el oído tampoco. Prefirió no pensar en cómo le iba a quedar el cuero cabelludo. La centinela levantó su martillo una última vez y lo descargó con toda la rabia acumulada en su interior, directamente contra la pequeña cabeza de Silvia. Volcó hasta el último resto de fuerza en un golpe definitivo. Impulsó su arma con todo el odio que arrastraba desde que la violaron a los 12 años. Con el sufrimiento del entrenamiento más duro inimaginable y los castigos más despiadados. Con la frustración por sus sentimientos afectivos reprimidos, insatisfechos, y con la cualidad más poderosa que ella tenía, su voluntad. El martillo se convirtió en un arma cargada con toda la energía de la centinela más poderosa del mundo. Descendió dejando una estela dorada. Y falló. En el último instante, un ladrillo llegó volando y la golpeó en el hombro. Aquello la desequilibró y provocó que se desviara su golpe.
El martillo se estrelló contra el suelo, cerca de la cabeza de la niña, pero sin llegar a tocarla. Miriam giró su cabeza medio derretida y vio a Alex con el único ojo sano que le quedaba. Iba a gritarle algo, a intentar decirle cuánto le odiaba por haberle hecho fallar, cuando notó un golpe en la mano. La muñeca se le partió con un chasquido y se le dobló hacia atrás hasta que las uñas de los dedos tocaron el brazo. El martillo salió despedido, atravesó la pared y voló recto. Antes de que reaccionara, la centinela ascendió en el aire y volvió a caer. Miró hacia abajo y vio a la niña sonriendo. Tenía la zarpa dentro de sus tripas. Miriam sintió cómo se revolvía en su interior, destrozando sus órganos vitales. Se quedó sin fuerzas, con una mano rota y sin su arma para intentar defenderse. El calor escapaba de su cuerpo rápidamente, salía por su vientre, mientras sus intestinos se deslizaban por el brazo de la niña. El suelo se vino abajo y el demonio cayó. Miriam consiguió aferrarse a un mueble con una mano y sujetar sus tripas con la otra. Logró evitar caer por el agujero. ¿Por qué? Consiguió preguntar con un esfuerzo sobrehumano. Escupió sangre al hablar. Salvé al gris. ¿Por qué me hiciste esto? Alex estaba de pie ante ella. La miró sin parpadear. Te dije que no permitiría que entregaras al gris a Micael. La centinela quiso decir algo, pero no pudo. No trates de hablar o te dolerá más. Hay otra razón, Miriam. Tú conoces mi secreto. Lo dedujiste. Y no puedo consentir que se lo cuentes a nadie, mucho menos a los ángeles. Tu muerte es necesaria. Mi misión es demasiado importante y trascendente como para ponerla en peligro. Y contigo no se puede. Sí, no se puede razonar. Nunca me habrías guardado el secreto. Nos conocemos muy bien. Sabes que es verdad. Tú eres la única centinela que jamás, bajo ninguna circunstancia, habría traicionado el código. Por eso vas a morir. Y Micael no se enterará de nada. Cuando examinen tu cadáver, verán que fue un demonio quien acabó contigo. Cosa que es cierta. No podrán saber que yo te desestabilicé arrojándote un ladrillo. Adiós. Adiós, Miriam. Ya he contestado a tu última pregunta. Alex se dio la vuelta y desapareció. Miriam no podía moverse. Se quedó tumbada en el suelo, con la mitad de la cabeza abrasada, la espalda destrozada, las tripas escurriéndose entre sus dedos y sin poder creer lo que acababa de oír. Tampoco esta vez se quejó, ni un solo gemido. Simplemente su conciencia se esfumó en silencio. Y se terminó este capítulo 30. Fue caótico, grotesco y lleno de acción. Sin mencionar que parece que tenemos una muerte importante. O quizás no. ¿Quién sabe? Diego podría venir a salvarla, ¿no? O tal vez no. O tal vez iba a morir. No lo sé. Quizás lo sabremos en el próximo capítulo de la Biblia de los Caídos. Recuerden que si estos capítulos les están gustando, si esta historia les fascina, déjenme su like, suscríbanse, dejen su comentario pidiendo más, que eso es lo que me motiva a seguir con el proyecto. También cooperan mucho si simplemente comparten el video con personas que creen que también les podría interesar. Así que bueno, ya con esto me despido. Muy buenas noches a todos y sayonara
Bye bye.